Damos gracias a Dios por una oportunidad más, ¿verdad? Un día más. Quiero invitarle a buscar en Levítico capítulo 22. Seguimos el caminar de Génesis hasta Apocalipsis. Pero vamos ahora en Levítico 22 y vamos a tocar el tema: la santificación total es una necesidad, ¿verdad? Es una batalla diaria, la carne con el espíritu, es una batalla diaria. Pero vamos a ver lo que pasaba en el pueblo de Israel. Dice el capítulo 22, habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza, gracias por la vida que nos das cada día, y sobre todo, Señor, nos motiva a seguir viviendo en tu voluntad y buscando siempre esa santidad que tú demandas. En Cristo Jesús, guíanos en esta noche. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, hoy vamos a tocar 6 cosas importantes, muchas, pero 6. Y los 6 que vamos a tocar vamos a ver dónde vamos. Recuerden que el pueblo de Israel salió de Egipto, está marchando hacia Canaán, la tierra prometida, pero todo el libro de Levítico nos marca un tiempo de preparación, ¿verdad? Para llegar a conquistar Canaán, para llegar al lugar donde Dios nos tiene preparado. Hay una preparación completa. Vimos en todos los capítulos anteriores la preparación del tabernáculo, la preparación de los utensilios, la preparación de la vestidura de los sacerdotes, la comida, todo esto. Y ahora estamos hablando de la necesidad. La santificación es una necesidad. Lo primero que vamos a tocar tiene que ver con los sacerdotes. Ellos debían preservar la santidad. Ojo, preservar su santidad. O sea, pero yo el lunes estoy bien, el martes no sé, el miércoles tal vez estoy bien. Entonces, sin la ayuda de Dios no podemos llevar esa secuencia. Hay días que usted dice, bueno, yo me siento balsito, no sé de lo que están escuchando. O sea, oran, leen la Biblia, no importa si hay tormentas, hay lluvia o no hay tiempo, ¿verdad? El tiempo puede variar, pero tiene una condición de estabilidad, ¿verdad? Entonces, vemos el capítulo 22, donde dice, habló Dios a Moisés, habló Jehová a Moisés. Ponga su nombre allí, ¿verdad? Habló Jehová a José, habló Jehová a María, habló Jehová. Ahí ponga su nombre. Y vemos ahí lo bonito, que si usted va conectando capítulo por capítulo, el primer versículo dice, habló Jehová a, versículo 17, 18, versículo 1, mire, conecte desde el capítulo 1 hasta ahorita, hay un hilo que va corriendo y en todo lo que va a hablar Dios dice, habló Jehová. O sea, el escritor, Moisés, está diciendo que lo que se va a decir no lo está diciendo un hombre, lo que se va a decir no es del pensamiento humano, sino es Dios mismo que le está hablando a Moisés, que es el líder que él hasta ese momento estaba usando para guiar el pueblo de Israel a través del desierto y llevarlo a la tierra prometida. Entonces, en el capítulo 22 vemos que Dios sigue hablando, y qué bueno es saber que Dios sigue hablando en medio del trayecto de nuestra vida, en medio de todas las pausas que damos en esta vida. Dios sigue hablando. Lo triste es que Dios no hable y cómo interpretar el silencio de Dios. Pero allí Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón, que era el sumo sacerdote, para que Aarón le dijera a sus hijos en cuanto a las cosas santas, y le está advirtiendo que no profanen su santo nombre. Y él cierra en el versículo, dice, yo Jehová, o sea, yo lo estoy diciendo, y le dice la instrucción, está en el versículo del 1 al 3. Así que la primera parte, vemos versículo del 1 al 3, tiene que ver con preservar su santidad. O sea, Dios quiere que tú y yo seamos santos todos los días. A ver, va a haber problemas, sí, va a haber dificultades, sí, va a haber días lluviosos, sí, va a haber a veces cosas duras, sí lo va a haber, pero Dios demanda a que tú vayas caminando en esta vida, en este desierto, en esta vida con la dependencia de Dios. Así que la clave es depender de Dios, preservarte allí.
Y no porque hoy te fue mal, ya te fue mal hoy el día o las cosas no salieron como esperabas. Entonces tú cambias la dirección. No, aquí es no cambiar la dirección, aquí es seguir la misma dirección. Y dice, y no profanes mi santo nombre. Y dile todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acerquen a las cosas sagradas, que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, serán cortados a mi presencia. O sea, estamos viendo que cuando Dios le está diciendo, ¿saben qué? Cuando ustedes van a tocar las cosas que son mías, hablando de Dios, cuando se acerquen a las cosas santas, sagradas, de una manera incorrecta, o sea, con inmundicia, eso no le agrada a Dios. Ahí dice, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Es como decir, ¿cómo me voy a presentar delante del Señor? ¿Cómo me presentaré? Y decía el salmista, ¿y quién entrará a su santuario? Sino que el que tiene el corazón contrito, humillado, y que tiembla la palabra de Dios. O sea, ¿cómo llegamos a ese lugar tan especial? Recuerden que estamos en el desierto, está en el tabernáculo, y cómo llego allí. Dios demanda a preservar su santidad y no presentarse, dice, teniendo inmundicia. O sea, Dios está diciendo, ¿sabe qué? Las cosas mías son sagradas, las cosas mías no son juego. La vida en el Señor no es juego. Puede haber muchas cosas duras, dificultades, momentos que lloras, momentos que te molestan, pero te está diciendo, como dice el apóstol Pablo, echa mano de la vida eterna, no te detengas, sigue creciendo en la gracia, sigue caminando, pero a la hora de presentarte, tienes que presentarte de una manera correcta, tomar las cosas de Dios en serio, ¿verdad? No teniendo inmundicia, ¿verdad? Inmundicia es tratando de engañar a Dios no se puede engañar. Dice Dios, no, yo te voy a cortar de mi presencia. Le decía yo, bueno, tienen que ser auténticos, tienen que ser originales. Si nacimos originales, no muramos como fotocopia. Lo segundo tiene que ver con que ellos debían preservar también el santuario. Versículo 4 al 9, dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuese leproso, padeciera flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio, ¿verdad? El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiera tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, ese será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Dice, mortecino y despedazado por fiera no comerá contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que si mueran cuando lo profanen, yo Jehová, que lo santifico. Lo segundo que vemos allí, tienen que preservar el santuario. O sea, nosotros prácticamente estamos reuniendo en un lugar y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Estamos peregrinando y orando al Señor que se nos permita tener, ¿verdad?, un santuario, refiriéndose a la estructura, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos el santuario, o sea, el cuerpo de nosotros tiene que estar preparado para Dios. Pero en este caso, cuando ellos entraban al tabernáculo, tenían que ir de una manera correcta, tenían que preservar el santuario. Es como respetar el santuario, es como decir, bueno, si yo estoy en el lugar donde está santificado Dios, yo tengo que tener cierta conducta, y aquí él lo llama de hasta que esté limpio, ¿verdad? Yo le pongo un ejemplo. Llega alguien ebrio. Hace años yo me acuerdo una experiencia como ministro, llegó alguien tomado, ebrio, borracho, la traducción borracho, y llegó con una cerveza en la mano. Estaban todos allí en el templo, lo sentamos. Ahora yo tenía que ministrar, así que no podía atender todo, había un ujier encargado, pero él llegó de una manera en que no estaba bien. Lo sentamos, alguien lo atendió mientras estábamos ministrando, pero ese día él quedó, ¿verdad?, quebrantado por el Señor, pero no estaba limpio, no estaba bien.
Pero qué bueno que Dios dice en Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Qué bueno que está la misericordia de Dios, pero no podía entrar en la época levítica, no podía entrar nadie en esa condición. Nadie podía entrar, y Dios era un Dios celoso. Por eso él dice, yo Jehová, en el versículo 8 al final dice, yo Jehová, y hay un eco, yo Jehová que lo santifico. O sea, usted y yo no podemos santificarnos solos. Dios nos va a ayudar, nos va a santificar. ¿Y qué es santificar? Santificar es apartarse de lo malo, apartarse del pecado y acercarse a Dios, como el caso de Génesis. Caminó Enoc con Dios y ¡puf!, el rapto desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, estaba más cerca de Dios que del mundo y Dios se lo llevó. Ahora, en este caso, lo segundo es que debían preservar el templo. Lo tercero está en el versículo 10. El 10 en adelante, este versículo, el versículo 12, dice, ellos se explica quiénes podían participar. Dice en el día adelante, ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped, el sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. Mas cuando el sacerdote comprara algún esclavo por dinero, este podrá comerla de ella, y así como también el nacido en su casa podrá comerla. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuera viuda o repudiada y no tuviera prole, o sea, descendencia, y se hubiera vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Ojo con esa palabra. Estamos hablando del versículo 10 al 12. Dice, la ofrenda sagrada. O sea, habían personas que no podían comer de la ofrenda sagrada. Era exclusivamente para los sacerdotes, quienes no podían comer. Ahí dice en el versículo 10, ningún extraño comerá cosas sagradas. Y tiene sentido, porque si hay algo que es sagrado, dedicado a Dios, y la gente no conoce el significado o lo que estaba pasando, lógico que no tiene sentido para él. Es como cuando se toma la cena del Señor, ¿verdad? Jesús le dijo a los discípulos en 1 Corintios 11:23 en adelante, ¿verdad? Que cada vez que comieres y bebieres este pan y esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Supongamos que ocurre como pasó en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva llevaban la gente, y no es como ahora que usamos, ¿verdad?, un símbolo de lo que pasó en la muerte y todo aquello. Pero en aquella época se hacía una comida, se llamaba la comida del coine, la comida de compañerismo. Llegaba gente súper llena, súper tomada, y ellos participaban y no discernían, no entendían lo que representaba esa comida. Ellos pensaban que era una comida más, y lo aplicamos a la vida diaria. Si usted ora y pensando que está hablándole al aire, realmente eso es lo que significa para usted, orar, hablar al aire. Pero si usted cree que orar es hablar con Dios, entonces tiene un significado. Si usted cree que leer la Biblia es escuchar a Dios, es ver que Dios me habla en su palabra, tiene un sentido. Pero si yo leo la Biblia como un libro de texto, un libro de matemática, un libro de ciencia, como un libro X, entonces no es palabra de Dios, simplemente es una información de fe, de religión, está bien. Pero el punto ahí es que no podían comer sin discernir. Así que la gente que era extraña, en el versículo 10, ningún extraño comerá cosas sagradas, porque él estaba comiendo las cosas sagradas como comer cualquier comida. Y por eso esa era una comida especial para los sacerdotes, especial esa comida sagrada, y podían comerlo, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo profanen. Yo Jehová que los santifico. O sea, cuando alguien hace las cosas sin entender, sin discernir lo que está pasando, hay una ignorancia espiritual, y ahí se está apelando a que la gente haga las cosas por ignorancia, que no le entienda, y eso podía causar aún la muerte. Imagínense en esta época de Levítico. Así que un extraño no podía comer cosas sagradas. También el sacerdote, ¿verdad?, podía comprar un esclavo por dinero. Suena como contradictorio si ellos vienen de Israel, pero sí se daba, se permitía
tener esclavos en ese tiempo. En el Nuevo Testamento, en una carta a Filemón, Pablo a Filemón, Filemón era un hombre pudiente que tenía a un esclavo, un servidor, ¿verdad? Y él conoce a Pablo en la cárcel y ahí él le dice, bueno, vas a servirle como tu hermano, ya no como tu esclavo. Así que en ese tiempo se permitía, ¿verdad? Se permitía esto de esclavizar. Y prueba de eso es que los israelitas tuvieron 400 años allí en Egipto, esclavos trabajando para los egipcios. O sea que todavía no se había dado esa libertad de la esclavitud política. Así que si el caso hubiera pasado esa situación, este hombre que estaba bajo la tutela del sacerdote podía comer esa comida. Si nacía un niño en la casa, o sea, hijo de él, también podía comerla. Y en el caso de la hija del sacerdote, ¿verdad? Si se casaba con un varón extraño, entonces él no podía comer las cosas sagradas. Lógico, porque no las entendía. No las entendía, y si no las entiende, entonces es como que se estuviera faltando el respeto, burlándose sin entenderla. Sería una ignorancia. Entonces no debía comerla, no se le permitía comerla. Pero ahí en Filipenses 1.7 se habla de la partida de gracia. Vamos a buscar Filipenses 1.7 para que veamos la partida de gracia, o sea, la parte de gracia que nosotros no merecemos, tampoco podíamos ir a ese banquete, pero hay una partida de gracia. Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes sois participantes conmigo de la gracia. O sea, esa era una comida que no podíamos comer, pero en Cristo Jesús hay buena noticia, la podemos comer con participación de la gracia, ¿verdad? Es una partida de gracia. Qué bueno esto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esto, ¿verdad? De sacerdote tienen que preservarse, el santuario también. También quienes no podían comer, cuartos no tenían, ¿verdad? No tenían que tener defecto los cuartos. Dije 6 cosas, los cuartos, que cuando se acercaban al santuario, mire lo que dice en el versículo siguiente, dice, pero versículo 14 dice, y si la hija y el que por hierro comiere cosas sagradas, añadirá a ella quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. O sea, no tomen las cosas de Dios en juego. Era estricto esto. Ahora, pues harán llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que las santifico. Ellos no podían comer pan. Mire, el pan que se ofrecía en el santuario solo podían comer los sacerdotes. La escritura habla en 1 Samuel capítulo 2 versículo 14 que en una ocasión llegó el rey David. Te puede buscar 1 Samuel 2:14. El rey David llegó con hambre, ¿verdad? Llegó con hambre, no tenía nada que comer el rey, y cuando llegó donde estaba el sacerdote, eso fue en dice 2:14, 1 Samuel capítulo 2 versículo 14 dice que el pueblo de Israel le tenía prohibido comer cosas santas, aun si tenían asuntos ahí con su esposa, no podían tener relaciones tampoco, porque esto era pecado, ¿verdad? Así que David llegó y echó al perol ahí, ¿verdad? Echó eso y pidió que le dieran comida santa, pero Dios le había advertido a los sacerdotes que no comieran eso, solo era para los sacerdotes. Así que David cometió este error, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que no podían participar en esto. Ese era el problema, y por eso cuando en una ocasión los fariseos estaban atacando a Jesús, le dicen, ven acá, como ellos comen el día de reposo, cómo están comiendo, cogiendo espigas, y Jesús le cita esto. Jesús le dice, mira, ¿sabe qué? ¿Se acuerdan que
En el Antiguo Testamento, un día llegó David, comió pan de la proposición, que era prohibido, y fue permitido, ¿verdad?, por el sacerdote de Not. Entonces, ¿qué era más importante? El día para el hombre para el día. Entonces Dios le dijo, mira, yo hice el día por causa del hombre, no el hombre por causa del día. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Estamos hablando que no tenían que tener defectos. Miren el versículo siguiente, estamos viendo en el versículo 21, dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas, ovejas, para que sea aceptado sin defecto. La palabra defecto ahí se repite varias veces. Ni de mano, verso 25, de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan y vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto y no se aceptarán. Así que estamos viendo la otra situación es no tenían que tener defecto. Los cuartos no tenían que tener defecto. ¿Qué significa? Que cuando usted le va a dar algo al Señor, en este caso, iban a ofrecer algo a Dios, no iba a darle a Dios lo que le sobra. Bueno, voy a darle lo que le sobra. No. Hay una anécdota hace muchos años en los Estados Unidos. Alguien que tenía ovejas, cultivaba ovejas, estaba con eso, y un día nacieron 2 ovejas muy lindas. Y él le dice a la esposa, ¿sabe qué? Una de esas va a ser del Señor. Estaban recién paridas, recién nacida la oveja, bien linda. Dice, una de esas 2. Y la esposa le dice, ¿cuál de las 2 va a ser del Señor? Y dice, bueno, ahí después, pues están iguales, son iguales. Y resulta que al pasar el tiempo se muere una de esas. Y él se puso triste y le dice a la esposa, ¿por qué está triste? Y dice, no, es que se murió la oveja del Señor. O sea, él no perdió. Él no definió que era para el Señor. Entonces aquí cuando vemos en este capítulo 22, la condición de darle algo sin defecto es presentarle a Dios no lo que te sobra, no lo que hay una silla, está un poco ahí dañada, pero vamos a decir, la donamos para la iglesia. Yo me acuerdo hace años cuando era pastor en una iglesia, había hermanos de buen corazón, gente que a veces venían a la iglesia y dicen, pastor, me decía mi secretaria en aquel entonces, pastor, ahí trajeron, dice, una ropa para donar, dice, el hermano X, ¿no? Ok, está bien. Yo le dije, pero asegúrese que esa ropa tiene que estar en buen estado, no va a traer para trapeador ni ropa dañada, o sea, que no tenga defecto. Y a veces traían cosas ¿verdad? Que la verdad que eran como que le sobraba. Y el punto aquí, el punto y la dirección del Levítico es que cuando tú das a Dios, usted no le va a dar a Dios, bueno, llévele esta guitarra que está dañada, pues ahí vamos a donarla a la iglesia. O vamos a donar 3 llantas que están flat, pues. O vamos a donar esto. Si usted va a donar algo para Dios, hágalo primero con amor, y segundo que esté en buenas condiciones y que no le sobre, sino, como dijo el rey David, no le voy a dar a Dios algo que no me cueste, ¿verdad? El rey David dice, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? En 2 de Samuel, usted puede buscar 2 de Samuel, capítulo 24. El rey David cometió un pecado, una falta, se puso a censar el pueblo, Dios se molestó. Y él, para cubrir su pecado, él levanta un altar a Dios, y cuando levanta el altar, un hermano Araúna viene y le dice, David, rey, mire, está en el capítulo 24, 2 de Samuel, dice, y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí hay bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. O sea, todo puedes tomarlo, tú eres el rey, voy a dártelo gratis. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey, y luego dijo Araúna, el rey, Jehová tu Dios, te sea propicio. O sea, que Araúna dice, rey, lo que tú quieras,
Si lo quieres dar a Dios, dalo, tómalo, pues tómalo. No te va a costar nada. Y David dijo estas palabras, según Samuel, capítulo 24, versículo 24. El rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Había una plaga, había una mortandad y Dios paró eso. ¿Sabe qué? Dios es tan poderoso que Él puede cambiar la situación por un corazón contrito y humillado. Así que si vemos la parte que no tenían defecto, es la llamada de atención a los levitas, al pueblo levítico, al pueblo de Israel, es que cuando tú le vas a dar algo a Dios, no le des algo que está por allí. Bueno, llévalo allá, pues dónalo allá. Un florero está quebrado, hay un florero quebrado, vaya, dónalo a la iglesia. Cuando usted va a dar algo para Dios, dé algo bueno. Cuando usted va a dar algo para Dios, déjalo de corazón. No lo dé con defecto, no le dejes a Dios lo que ya vas a desechar, sino dalo de una manera correcta. Lo quinto, ese sacrificio en mal estado, estamos hablando en el versículo 27 al 25, del versículo 23 al 25, del 23 al 25, dice la escritura: buey, carnero, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. Mi mano de extranjero tomará estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Wow, hay en ellos defectos, no os aceptarán. O sea, Dios, porque hablamos, Dios quiere lo mejor, ¿verdad? Dios quiere lo mejor. Sacrificio en mal estado no lo quería Dios. Por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea no se pierda, tenga vida eterna. El Padre dio lo mejor, su Hijo entregó lo mejor. La pregunta es: ¿estamos entregando nosotros lo mejor como creyentes, con este peregrinar hacia el cielo, hacia la presencia del Señor, verdad? Estamos caminando, estamos en el desierto, estamos caminando y se presenta en eso. Y lo último, lo sexto, está en el versículo 26 al 33. Hay algunos otro tipo de indicaciones interesantes sobre el 26. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, desde el 8º día en adelante será seco para la ofrenda del sacrificio encendido a Jehová. Sea vaca, sea oveja, no degollaréis en el mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciere sacrificio de acción de gracia a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Ojo con la palabra aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. Guarda pues mis mandamientos y cúmplelos. Yo Jehová. Y no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Ojo, comienza con habló Jehová y termina con yo Jehová. Dios le está diciendo: ¿sabe qué, Israel? Yo soy el que le estoy hablando. O sea, no es Aarón, no es Moisés. Yo soy el que le estoy hablando, para que entiendan esto. Y al final, 1 Timoteo 2, versículos 8 y 9, busquemos ahí. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 8 y 9, es un llamado tanto a hombres como mujeres a que podamos entender esta petición de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 9, dice de esta manera. Escuchen los varones, dice 1 Timoteo 2, 8, dice: quiero pues que los hombres, no sé cuántos hombres hay aquí, pero los hombres oren en todo lugar. ¿Dónde debemos orar nosotros? En todo lugar, en la casa, en el trabajo, en el bus. Y para orar, mire, ojo, le voy a decir algo, no sé si tiene esa costumbre, pero para orar no necesariamente usted tiene que tener los ojos cerrados. Cerramos los ojos para no distraernos, pero yo puedo orar. Mire, yo voy en el bus y estoy orando mi mente, ¿verdad?
Así que en todo lugar. ¿Qué más dice? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, los varones tenían que, en todos lugares, que yo nada más puedo orar en la iglesia. ¿No? La iglesia es el lugar para orar, pero puedo orar en el bus, puedo orar en el trabajo, puedo orar en el campo, a donde quiera que vaya, puedo orar. Y no solamente orar es abrir la boca, orar es hablar con Dios, es abrir de corazón a Dios. Levantando las manos santas. O sea, las manos santas son las manos libres, ¿verdad? Sin ira ni contienda, o sea, no está que estoy orando y pensando cosas malas y molesto, bravo, no, sin ira ni contienda. En el Salmo 134, versículo 2, Salmo 134, versículo 2, busquemos allí rapidito en cuanto a esto, dice el Salmo 34, versículo 2, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Alzad vuestra mano al santuario y bendecid a Jehová. Así que levantar la mano, santo, no es algo de una iglesia, de una denominación. Es una forma de expresión del pueblo hebreo. Eso era para los hombres. ¿Qué de las mujeres? Dice, así mismo que las mujeres, ojo, se atavíen, o sea, se vistan de ropa decorosa, o sea, vayan bien guapas, simpáticas, ¿verdad? Se con pudor y modestia, o sea, van al santuario, van a la casa del Señor, vayan bien lindas, bien bonitas, bien vestidas, ¿verdad? No provocadoras, pero ¿verdad? Algunas pueden ser muy hermosas, pero tienen que ir como con pudor y modestia, ojo con eso, pudor y modestia. No vamos a, las hermanas van a estar distrayendo, está el pastor predicando algo y se van a distraer los muchachos, no me distraigan los muchachos, con pudor y modestia. Dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. O sea, usted va a comprar la ropa que pueda comprar en la medida que tenga, va a comprar. No es un reglamento, pero el punto allí que si vamos al santuario, vamos a llevar, ¿verdad? Ese vestuario que no entretenga a la gente, que no le cueste mucho, que no sea un reglamento tener mucho poco. En ese texto habla de que las hermanas de Éfeso, porque Timoteo era pastor en Éfeso, ellos se vestían, a veces no era que estaban bonitas, sino que eran tan extravagantes que querían como llamar mucho la atención y la gente se desconectaba de la palabra porque es como las estrellas de Hollywood, ¿no? Que cuando pasan por la alfombra roja, todo el mundo, ellos son el centro. Y en el culto, el centro no es el ministro, en el culto el centro es el hombre, en el culto del santuario el centro debe ser Dios, el que debe atraerte la palabra. Así que ahora no digan, el pastor dijo que vamos, que vayan simpáticas, vayan con pudor y modestia. Así que para finalizar, vemos eso. Los varones levanten manos santas, sin iras ni contienda, conectados con Dios. Y las mujeres, ¿verdad? Como una hija de Dios, con pudor y modestia. Así que son dos palabras, pudor y modestia. Así que si hacemos resumen, en el capítulo 22, vemos que los sacerdotes debían preservar su santidad, los sacerdotes. Segundo, hablamos que también debían preservar el santuario, versículos 4 al 9. Tercero, vemos también que quienes no podían participar. Había que tener cuidado con estos, quienes no podían participar. Lo cuarto, también vemos que tenían que ver esta parte de que no tenían que tener defecto. O sea, cuando llevas algo, es para Dios algo bueno para Dios, ¿verdad? Y lo quinto, tenían que sacrificar, no podían sacrificar algo en mal estado. No le den a Dios, ¿verdad? Algo más, denle lo mejor a Dios, al Señor, ¿verdad? Y también a sus hermanos. Si yo le voy a regalar, por ejemplo, una camisa a un hermano, no va a ser rota, no, algo bueno, denle algo bueno, ¿verdad? A su hermano o a cualquiera persona que usted va a dar, de lo mejor. Y pues lo sexto es también que había que tener cuidado cuando se daba esto, pensando que era para Dios, que no era Moisés, que no era Aarón, sino que era Dios que lo pedía. Como Dios santo, quiere que nosotros también cada día busquemos la santidad. La santidad no es un día, cada día, poco a poco, paso a paso. Que no desmaye cuando tiene días duros, días tormentosos, no desmaye, levántate en el nombre del Señor. Y recuerda que esta es la época de la ley, nosotros vivimos en la época de la gracia. Pero dice, ¿pero por qué el Antiguo Testamento? Si eso ya pasó. No, es que
nosotros no es que vivimos bajo la ley, pero la ley nos está diciendo, oye, pórtate bien, oye, haga las cosas bien. La ley no te salva, pero la ley te indica, ¿verdad?, cómo llegar al destino. Es como cuando vas a un semáforo en el carro y dice luz roja, tú dices, yo no voy a seguir la ley, voy a pasar la luz roja porque yo soy yo, y plac, se lleva su golpe porque la ley era esa luz roja que decía, y aguántate, detente un poquito, deja pasar los otros carros. Entonces, hermano, en esta noche pensemos en esto. La santificación total es una necesidad y es poco a poco, es la prueba y ensayo. Hoy fallé, pido perdón a Dios, Señor, ¿verdad? Dice la Biblia, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos, ¿verdad?, de toda maldad. Si lo confesamos, si no lo confesamos, todavía seguimos con eso. Pero si le ha fallado a Dios, Señor, pídele perdón al Señor. Dile, Señor, ayúdame a seguir adelante en este desierto. Yo quiero llegar a Canaán, quiero llegar a la meta. Y solo con Cristo Jesús, solo a través de su palabra, que es el mapa que nos va a llevar a salir, entonces vamos a ser más que vencedores en aquel que venció en la cruz y venció a la muerte. Nosotros también vamos a seguir detrás de Cristo, ¿verdad? Dice, nadie va al Padre sino por Él. Él es nuestra guía, Él es nuestro conductor. Él es que superó a Moisés. Así que si Dios le habló a Moisés para que le dijera al pueblo, imagínense nosotros, en Cristo Jesús tenemos mejores y fieles promesas. Que el Señor nos bendiga en esta noche y busquemos cada día acercarnos al Señor, orar, leer la Biblia, reunirnos, compartir la palabra, sobre todo depender totalmente del Señor. Por eso es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestra guía. Que Dios le bendiga a todos en esta noche. Bendiciones a todos.